Hola a todos y bienvenidos a Tu Salud Online. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que, como todos, es muy importante en las personas diabéticas, pero que muchas veces descuidamos cuando deseamos obtener un control adecuado de la enfermedad. Nos referimos a la nutrición y los hábitos de alimentación que debemos adoptar para tener una vida saludable y los niveles de glucosa controlados. La mayoría de la gente ha oído hablar de la diabetes, pero no todos saben qué es y cómo se trata. Muchos piensan que tener diabetes significa que una persona ya no puede disfrutar de la comida, practicar algún deporte o ir de fiesta. Muchas personas se niegan a creer que padecen diabetes por el hecho de que no se sienten enfermas o no les ha afectado de forma significativa. Incluso en la consulta médica se ofuscan cuando se les da la noticia y en ocasiones se indisponen cuando se les indica la necesidad de hacer cambios en el estilo de vida y hábitos de alimentación, ya que creen que sus hábitos no son inadecuados. Estas situaciones son normales en el proceso de aceptación de la enfermedad. Sin embargo, debemos ser conscientes a lo que nos enfrentamos cuando se nos diagnostica de diabetes, la importancia de entender en qué consiste la enfermedad, por qué se produce, los riesgos a los que nos expondríamos a mediano y largo plazo si no logramos controlarla y, sobre todo, saber que el éxito del tratamiento depende en gran medida de que adoptemos un estilo de vida saludable y sigamos las recomendaciones del equipo de salud. Por otro lado, también es cierto que para que podamos lograr esos cambios, debemos haber comprendido lo que es la enfermedad y cómo controlarla. Por eso es importante la educación que se nos brinda en la consulta médica. Y si tiene dudas o inquietudes, o quiere eliminar falsas creencias sobre la enfermedad, usted está en su derecho de aclararlas con su médico de cabecera o su educador en diabetes. Comprender por qué debe pensar bien lo que come y las cantidades que come y por qué debe hacer ejercicio de forma regular es importante, y toda esa educación debe ser facilitada, porque si desconocemos todas estas cosas es más fácil abandonar los tratamientos, los controles y los seguimientos, y es el punto de partida para el desarrollo de complicaciones en el largo plazo. Partiendo de esto, hay que decir que tener diabetes no significa dejar de comer lo que nos gusta, solo significa que debemos aprender a saber cuánto comer, cuándo comer y qué alimentos afectan más a nuestros niveles de glucosa, dado que si se consumen alimentos correctos y en las cantidades adecuadas, es más fácil controlar dichos niveles. Y aunque la meta del tratamiento es mantener la glucosa en sangre tan normal como sea posible, también es importante que los niveles de grasas en sangre sean adecuados y que la tensión arterial se mantenga en rangos normales. Para esto, el objetivo es mantener una alimentación adecuada que proporcione las cantidades de nutrientes que se requieren para un buen funcionamiento. Saber que una alimentación sana y bien balanceada es muy similar en una persona con o sin diabetes. Incluso esto es así para los diabéticos tipo 1, en donde la gran diferencia consiste en que en estos casos se debe hacer un conteo de los carbohidratos de forma cualitativa y cuantitativamente y distribuirlos en un plan de alimentación que se adapte a las pautas de insulina y el estilo de vida individual. La idea es que nuestra dieta sea la que nos guste, que sea variada y que mejor se adapte a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué se puede comer y qué no? Para poder responder adecuadamente, debemos primero explicar los diferentes tipos de nutrientes y su papel en nuestro organismo. Sabiendo esto, seremos capaces de discernir cuáles alimentos nos convienen más sobre otros. Primero tenemos los carbohidratos, los cuales son importantes como fuente de energía para todas las funciones, ya sea que estemos realizando alguna actividad o estemos dormidos. Existen dos tipos de carbohidratos: los carbohidratos simples, que son aquellos que nuestro cuerpo no necesita metabolizar y que por consiguiente, cuando los ingerimos, pasan rápidamente hacia nuestra sangre, por lo que son los que pueden elevar fácilmente los niveles de glucosa sanguínea. Y los carbohidratos complejos, que son llamados así porque son más grandes y para ser utilizados hay que transformarlos en carbohidratos más simples, por lo que después de consumirlos se digieren lentamente en el tubo digestivo y al convertirse en azúcares simples pasan a la sangre, por lo que no producen elevaciones bruscas de la glucosa sanguínea. Por lo tanto, podemos concluir que los carbohidratos que más nos convienen son los carbohidratos complejos. También se puede entender la razón del por qué usamos carbohidratos o azúcares simples para tratar la hipoglucemia. Como ejemplo de los carbohidratos simples tenemos frutas como el mango, el plátano, la naranja, así como el azúcar de mesa,
las jaleas y los refrescos. Y dentro de los carbohidratos complejos tenemos los cereales, las tortillas, el pan, el arroz, el elote, la avena y tubérculos como la papa y legumbres como los frijoles, la lenteja o las alubias. Entonces, ¿significa esto que no puedo volver a consumir un postre o algún alimento que pueda tener alto contenido de este tipo de carbohidratos simples? Pues no, usted puede hacerlo, pero se aconseja que primero mantenga controlados adecuadamente sus niveles de glucosa, tenga una dieta saludable y haga ejercicio regularmente, así como se recomienda que este tipo de alimentos no los consuma regularmente y cuando lo haga, chequee previamente y después sus niveles de glucosa para que sepa qué tanto puede alterar sus glucometrías un alimento específico. El segundo grupo de nutrientes son las grasas. Las grasas por lo general pueden brindar el doble de energía que los carbohidratos y son necesarias para un crecimiento adecuado. Sin embargo, recordemos que en la diabetes mellitus todo el exceso de glucosa y calorías se puede almacenar como grasas en forma de triglicéridos y colesterol, y en condiciones normales la mayoría del colesterol y triglicéridos del organismo se producen internamente por el hígado, por lo que se deben consumir en las proporciones adecuadas según las recomendaciones de su nutricionista, dado que si también se consumen en exceso, favorecen el aumento de peso. Debemos saber que hay diferentes tipos de grasas, pero en resumen están las grasas saturadas y las insaturadas, y conocer que las saturadas son las menos aconsejables para un consumo frecuente, porque estas están muy relacionadas con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Dentro de las grasas saturadas tenemos como ejemplos las grasas de las carnes, el tocino, los lácteos enteros o no descremados, la manteca, mantequillas, crema de leche e incluso la manteca vegetal. Es común que con este tipo de grasas elevemos los niveles de colesterol y de triglicéridos. Y dentro de las grasas insaturadas tenemos la grasa del aguacate, el aceite de oliva, los cacahuates y las nueces, así como los aceites vegetales como el de girasol, maíz, soya y los aceites de pescado. El otro grupo de nutrientes principales son las proteínas, que son fundamentales para el crecimiento y la formación de tejidos, así como de muchas de nuestras hormonas, y las podemos encontrar tanto en productos animales como vegetales. Por ejemplo, en las carnes rojas, aves, pescado, mariscos, leche, quesos, en la clara del huevo y en legumbres como el frijol, las habas, las lentejas y la soya, entre otras. ¿Y hay alguna restricción con el consumo de proteínas? Pues realmente no hay una restricción específica para el consumo de proteínas, salvo que se consuman en las cantidades recomendadas para la población general, excepto esas personas que tienen una enfermedad renal crónica, en donde el exceso de proteínas en la dieta puedan afectar la evolución de esa enfermedad. ¿Qué otras consideraciones se deben tener en cuenta? Pues una de ellas es el consumo de agua, que se recomienda sea en promedio de 6 a 8 vasos al día, la cual puede estar contenida en caldos, tés, café o líquidos sin azúcar. Y la otra consideración es el consumo de fibra. La fibra es muy importante consumirla, porque proporciona volumen a la dieta, no aporta calorías y ayuda a satisfacer el apetito más pronto, lo que ayuda a sentir saciedad. Además, mejora los episodios de estreñimiento. Pero un punto fuerte y a favor es que si los alimentos tienen alto contenido de fibra, el aumento de la glucosa sanguínea después de las comidas será más lento, lo cual depende también de la forma de preparación de los alimentos, pues si esta preparación es mínima, contribuye a que la glucemia aumente lentamente y en menor proporción. ¿Y en qué alimentos encontramos la fibra? La fibra la podemos encontrar en la avena, los frijoles, los nopales, la manzana, el higo y los cítricos, así como también en el salvado y las verduras en general. Hay que tener claro que la glucemia no aumenta por el consumo de proteínas ni de grasas, solo se aumenta con los carbohidratos, pero esto no significa que si alguien es diabético deba excluirlos de su alimentación, dado que son importantes para las funciones corporales y sobre todo para el cerebro, y deben consumirse en forma de carbohidratos complejos y que sean repartidos regularmente durante la ingesta diaria. Por otro lado, consumir mucha grasa en lugar de carbohidratos complejos es contraproducente, porque como dijimos, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, además de ganar peso. Hasta aquí, hemos visto los principales nutrientes de la dieta y el porqué de su importancia, y hemos dicho que la dieta debe ser equilibrada, lo que quiere decir
que contenga todos los tipos de nutrientes saludables y en las cantidades adecuadas. Muchas personas desearían tener una fórmula o receta única para controlar los niveles de glucosa y de peso. Sin embargo, no es así, dado que una alimentación bien planificada debe tener en cuenta las condiciones individuales de cada persona, incluyendo el peso, la talla, el sexo, el nivel de actividad física y las enfermedades asociadas, como por ejemplo la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial o la insuficiencia renal crónica, además de los hábitos y gustos de cada uno, por nombrar los más importantes. Por esto, no se puede generalizar una misma dieta para varias personas, por lo que debemos aceptar que estar en seguimiento y control por un nutricionista y médicos en diabetes es primordial. Los pacientes diabéticos a veces se quedan abrumados por la información relacionada con su nutrición y puede ser cierto y complicado comprender la necesidad de controlar lo que comemos, el tamaño de las porciones y el tipo de alimentos apropiados. Por esto es importante ser sinceros con los hábitos de alimentación cuando asistimos a una consulta médica o nutricional, porque es frecuente ver en la consulta personas desesperadas, decepcionadas o frustradas al ver el registro de glucometrías, las cuales no se han podido controlar a pesar de los esfuerzos y los cambios realizados. Pero también es cierto que muchas veces se hace caso omiso en cuanto a las recomendaciones dietarias, se persiste en ser sedentario y no controlamos las porciones de lo que comemos, y algunas veces ni asistimos a la consulta nutricional porque no le damos la importancia debida. Y ahora debemos explicar algo fundamental. Cada persona necesita para funcionar adecuadamente una cantidad mínima de energía, la cual será empleada para las funciones básicas, movimiento, procesos metabólicos, respiratorios, etc. Esa cantidad de energía puede ser mayor, dependiendo de qué tan activos seamos, ya sea que practiquemos algún tipo de deporte o por trabajo u otras condiciones. Dicha energía se obtiene de la alimentación, y los nutrientes ya explicados son los que proporcionan dicha energía. Pero cuando la cantidad de energía que consumimos en forma de alimentos excede la cantidad que necesitamos, desencadenamos los procesos de aumento de las reservas de grasas y obesidad, y podríamos ayudar a que las condiciones asociadas empeoren la diabetes. Esta energía que requerimos se mide en forma de calorías, por lo que según las condiciones particulares de cada quien, se necesitará una cantidad de calorías diarias específica. Ahora, si una persona, además de exceder la cantidad de calorías diarias, lo hace en base a una mayor proporción de carbohidratos, pues tendremos como resultado un mal control glucémico. Por esto es aconsejable a cada paciente diabético recién diagnosticado que por al menos 1 a 2 semanas haga un registro detallado de los alimentos que consume, los horarios y las cantidades, y que los evalúe en base a los niveles de glucometrías antes y después de comer. Así se familiarizarán con los alimentos que más le afectan negativamente. Esto es así sobre todo en diabéticos que requieren insulina como parte del tratamiento. Los diabéticos tipo 2 recién diagnosticados o que tienen alteraciones leves de la glucosa podrían ver resultados positivos solo mejorando la dieta con alimentos sanos y con un adecuado control del peso. En cuanto al tamaño o cantidades de los alimentos, debemos decir que se han descrito varias formas para calcular las porciones de alimentos para nuestras comidas. Entre ellos se cuentan el sistema de equivalentes alimentarios, el método del plato, el método de la mano como referencia y el conteo de carbohidratos. En el sistema de equivalencias se construye un plan de alimentación que incluya todos los grupos de alimentos en base a la información proporcionada por el paciente en cuanto a la variedad de alimentos que consume regularmente. Luego, teniendo en cuenta la cantidad de calorías que debe consumir el paciente al día, se definen las porciones de alimento de cada grupo en cada comida. Aquí hay una ventaja, y es que puede sustituirse una porción de algún alimento por otra del mismo grupo, por ejemplo, cereales por cereales, lácteos por lácteos, etc., lo que ayuda a que no se haga monótona la alimentación o que haya variedad en lo que come. De ahí la importancia de que el paciente ayude a construir su menú. Cuando se habla de que podemos medir las porciones con nuestras manos, esto es cierto. Es un método práctico que ayuda sobre todo a las personas que les parece muy complicado o que por condiciones particulares se les dificulta la medición de porciones de alimentos. En el método de la mano, a grosso modo, se considera que una porción de alimento equivale al tamaño del puño de nuestra mano. El método del plato está ampliamente recomendado
para mantener una proporción adecuada de alimentos en cada comida, y es útil en la gran mayoría de los casos, salvo para los diabéticos con tratamiento intensivo de insulina y que requieren un control estricto de la cantidad de carbohidratos que se consume. El método del plato es uno de los métodos recomendados por la Asociación Americana de Diabetes, en el que en promedio el plato tendrá un diámetro de aproximadamente 23 centímetros y dicho plato se dividirá en 3 partes. La primera será la mitad del mismo y las otras 2 corresponderán a una cuarta parte del plato cada una. En la primera división, o la más grande, se ubicarán las hortalizas o verduras. En una de las divisiones pequeñas irán las proteínas y en la otra los cereales o féculas. Por último, el plato se puede acompañar por una pieza de fruta mediana y un vaso de agua o de leche descremada. En cuanto al método de conteo de carbohidratos, que es el método ideal, dado que nos permite conocer y controlar la cantidad precisa de carbohidratos que ingerimos, este se indica principalmente para personas con diabetes tipo 1 o que requieran insulinas de forma intensiva para el control de su diabetes. Recordemos que en estos pacientes el problema principal es que no hay producción de insulina y por tanto dependemos exclusivamente de la insulina que nos aplicamos para regular los niveles de glucosa producidos por nuestra alimentación. Es el método más complicado porque requiere que el paciente comprenda el concepto de ración, calorías y gramos de carbohidrato, pero una vez familiarizados con él se vuelve muy fácil de seguir y mantener. En este método debemos saber cuántas serán nuestras necesidades energéticas diarias en base a los objetivos propuestos junto con nuestro nutricionista y médico y cómo serán repartidas a lo largo del día según nuestras actividades. Debemos saber a cuántas raciones o gramos de carbohidratos equivale una determinada cantidad de calorías. Con esto sabremos cuánto ingerimos y cuánto es posible que aumente nuestra glucosa después de una comida. Conociendo este método, sabremos además cuánto podría afectarnos un determinado alimento adicional a nuestra dieta normal. Por ejemplo, cuando salimos a comer fuera de casa o tenemos un antojo. En este método también se debe aprender cómo funcionan las insulinas que usamos, como por ejemplo su inicio de acción, la duración del efecto, así como también cuántas unidades de una determinada insulina pueden bajar una cantidad específica nuestros niveles de glucosa, o por ejemplo, si deseamos ingerir una cantidad de carbohidratos extra, cuántas unidades extra debemos aplicarnos para mantener la glucosa post comida dentro de los objetivos establecidos. Ahora bien, para desarrollar un plan de comidas se recomienda unos pasos sencillos. Por ejemplo, siempre tener en cuenta los alimentos que nos gustan y los que no, introduciendo nuestros alimentos favoritos. Con estos alimentos y los que normalmente consumimos, haremos una lista de alimentos que se centre en cada comida, procurando que haya un surtido variado, tratando de crear un menú amplio y que siga las indicaciones dadas por nuestro nutricionista. ¿Qué otras recomendaciones debemos tener en cuenta? Siempre debemos tener presente las situaciones de hiperglucemia y de hipoglucemia y reevaluar las condiciones que puedan propiciarlas. En el caso de que nos hagamos un chequeo de glucometría y encontremos nuestros niveles en rangos de hiperglucemia, deberíamos revisar si consumimos una cantidad de carbohidratos mayor a la cantidad asignada para la comida anterior, si olvidamos tomar el medicamento o nos aplicamos una cantidad de insulina menor a la indicada, si realizamos una actividad física con una duración o intensidad mucho menor a la habitual, o si presentamos alguna enfermedad o hemos pasado por algún evento estresante. Todos estos factores pueden conducir a elevaciones de glucosa en sangre, pero si por el contrario nos encontramos ante una hipoglucemia, deberemos evaluar si omitimos un alimento o si el consumo de carbohidratos de la comida anterior fue insuficiente, o si la dosis de insulina o del medicamento oral ha sido mayor a lo indicado, o si la actividad física no fue la adecuada y deberíamos disminuir la intensidad de la misma, o si se consumió alguna bebida alcohólica sin que se acompañase de algún alimento, dado que éstas favorecen en esas condiciones la presentación de una hipoglucemia. Bueno, esto es todo por ahora. Hemos tratado de resumir los puntos que nos parecen importantes desde el punto de vista educativo para aquellos que hasta ahora se están formando en este tema o han sido diagnosticados recientemente, ya que el tema de nutrición en diabetes es muy extenso y abarcarlo en un video no es sencillo. Esperamos desarrollar mejor estos temas y de una forma más específica en el futuro. Si ustedes desean que ampliemos esta información en próximos videos, por favor háganoslo saber en la caja de los comentarios. Esperamos que les haya gustado este video y les haya sido útil la información.
Si es así, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. También pueden activar la campana de notificaciones para que estén al tanto cuando subamos nuevo contenido. Igualmente, pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarán información adicional en temas de salud. Muchas gracias y hasta luego.